Mi siguiente invitado es el profesor Euclides Tapia, analista internacional, y lo traigo hoy porque sigue la situación caliente hacia el área de Ucrania. Sí, es decir, hay posibilidades de guerra. ¿Qué hará Estados Unidos en un área que está fuera de su área de influencia? ¿Qué está haciendo Europa? Y sobre todo, ¿cómo eso repercutirá en el ajedrez mundial? Profesor Tapia, como siempre un placer tenerle aquí. Feliz año. Bienvenido a Next Noticias. Feliz año, Fernando. Muchas gracias. Profesor, ¿qué debe pasar en esta área? Es decir, Kiev fue incluso capital rusa. Rusia lleva ese nombre porque era la ruta hacia Ucrania. Es decir, se creen con derecho de intervenir en ese área. Tienen el puerto de Crimea como un puerto, se puede decir que la salida de Rusia al Mar Negro. Es decir, ¿hasta dónde Putin podrá dar ese paso adelante? ¿Cuál paso a invadir? Sí. ¿Cree Bueno, que llegue al punto de invadir Ucrania? todo apunta en esa dirección. Yo siento que Rusia sabía perfectamente, o Putin, pues, que esas exigencias estaban fuera de totalmente de lo normal, ¿no? Sí. Y que iban a ser inaceptadas, no iban a ser permitidas, ¿no? Por parte de la OTAN y de los Estados Unidos. O sea, ese cálculo estaba ya hecho. Y eso podría ser utilizado como un pretexto para proceder a una tercera invasión en el caso de Ucrania. También muy eh, considerando en particular que la OTAN no es la OTAN, o sea, la OTAN es una versión militar de la Unión Europea, o sea, una organización que de unión no tiene nada, ¿no? Que allí se iban a producir pues, discrepancias y no iban a ser capaces de actuar al unísono. Por lo tanto, esa carta también estaba incluida dentro del paquete de las acciones que se han tomado en consideración y en efecto así está ocurriendo, ¿no? Ya hay disidencia. Bulgaria no admitió la posibilidad de establecer tropas porque hasta el momento la OTAN está, pues, no ha tenido ninguna respuesta militar importante, ¿no? A lo que ya ha hecho Rusia en Ucrania, en su frontera. Por lo tanto, se supone que se debería ya haber movimiento de tropas de parte de la OTAN en los países limítrofes de Rusia y eso no ha ocurrido. Claro. Y ya empiezan las disidencias a producirse. Y también, inclusive, en las medidas propuestas como represión de tipo económico a una acción militar, cosa que a ningún país asusta, ¿no? Eso de medidas económicas. Así que si no tienes una respuesta simétrica a lo que estás haciendo en el plano militar, en este caso, entonces eso de respuestas económicas pues es muy relativo, ¿no? En este caso, ya Alemania, el antiguo ministro de Economía de Alemania, también saltó diciendo que esas medidas podían afectar, ¿verdad?, las relaciones económicas internacionales, o sea, ya creando pues esa denuncia en cuanto a que se pueda tomar o no medidas de calado económico contra Rusia en caso de que una invasión se produzca. Antes de terminar con la pregunta, quiero destacar que en este caso se está produciendo algo muy interesante, ¿no? Se está abordando el problema desde otra perspectiva, es decir, a una acción militar no se le está contraponiendo otra acción militar, que sería lo normal, sino que se está apostando a una acción económica y que a primera vista puede ser endeble, pero si se analiza a profundidad, también puede ser producto de una estrategia dirigida a cercar ya ¿no?, de manera definitiva a Rusia económicamente en el mundo occidental, fundamentalmente, de manera que se le obligue a caer siempre cada vez más
bajo el redil de China. Se sabe que la economía rusa no es una economía importante en el mundo. Ni siquiera con Italia compite. Hay un especialista económico que habla que su economía es del tamaño de la de Nueva York. Sí. O sea que está propensa a que cada paso que dé económicamente quede más debilitada, más aislada del mundo y más cerca de Pekín. De hecho, Moscú ha sido la crisis esta que se ha producido, sanciones después de Crimea, el país que más apoyo económico ha recibido de aquí. Entonces, cada vez más va cayendo en el control de China. Sí. Y probablemente también esa sea una estrategia de Occidente para que termine siendo controlada económicamente por China. Profesor, usted estudió en Ucrania. ¿Cuál es el sentimiento hacia los rusos? Es decir, el Holodomor tiene ya más de casi 90 años de haber pasado. Todavía está ese resentimiento ucraniano hacia los rusos. ¿Cuál es? El ciudadano promedio todavía tiene esa espina y ese odio hacia Moscú. Bueno, primero, claro que estudié en Ucrania y justo en la zona de conflicto en Donetsk. Estudié ruso, pero ya mi carrera la hice en Kiev y también con Crimea, estaba en Crimea. Pero fue en Ucrania, la Ucrania soviética, no existía la Unión Soviética. Claro. Porque hay quienes dicen que yo niego que yo estudié en la Unión Soviética. Yo nunca voy a negar eso, al contrario. Me enorgullezco de haber estudiado en la Unión Soviética. Sentí que tuve una relación muy bien. Se lo oye bajo, profesor. Sin poder importar. Se lo oye bajo. Sí. Ahora sí. ¿Se me escucha mejor? Ahora se le escucha mejor. Qué mala suerte. Sí, que pasa algo. Entonces, voy a tratar de hacer un poquito largo. No, el pueblo ucraniano no tiene sentimientos antirrusos. Quien ha alimentado los sentimientos antirrusos es Putin, con las acciones contra Ucrania. Eso es otra cosa. Okay. Inclusive ni siquiera el pueblo ucraniano había pensado en incorporarse a la OTAN. Ahora sí, producto de las acciones que Rusia ha tomado contra Ucrania. La propaganda oficial de la época soviética en Ucrania, obviamente que ocultaba el dolor. La gente no sabía ni siquiera ni idea de eso, ¿no? Claro. Se reprimía, eso sí, se reprimía mucho el idioma ucraniano y otras manifestaciones culturales, principales próceres como Shevchenko y otros, porque obviamente eso no respondía a la ideología oficial del gobierno de Moscú. Pero no hay sentimiento ucraniano contra el pueblo ruso ni del pueblo ruso contra el pueblo ucraniano. Eso es importante. Sin embargo, la élite política anidó presentando sentimientos que en el fondo pues, van a terminar creando una situación muy negativa en cuanto a las relaciones entre los países. Inclusive hoy yo no siento tanto sentimientos antirrusos, pero es evidente que cada vez que me cortaste un brazo, tenías un acuerdo conmigo, que me vas a respetar la integridad territorial, ¿verdad? Me querías alquilar, yo te tenía alquilada la base de Sebastopol, tú reconocías mi soberanía y después me cortas un brazo, ¿no? Luego me invades una parte que está en base, ¿no? Y trataste de invadirme toda la costa de Azov y la costa ucraniana del Mar Negro, porque la intención no fue solamente la base. Lo que pasa es que no le resultó en Kharkov y Odessa, el objetivo real de Rusia, que en mi opinión es lo que va a materializar ahora. No, o sea, las acciones militares en zonas no de mayoría rusa, no del centro y occidente de Ucrania, que son ucranianos puros. Entonces, ahí la cosa es diferente. Es cierto que por ahí cerca, que la están simplemente paralizada, como siempre, y Estados Unidos no tampoco resuelve de manera contundente en cuanto a las acciones militares. Profesor, ¿usted imaginó alguna vez al primer ministro chino hablando de globalización, de libre mercado en la conferencia de Davos como ayer Xi Jinping? Es decir, ¿qué implica todo esto? Es decir, la victoria, el fin de la historia que decía Francis Fukuyama a inicios de los 90. O sea, no es. Pero es muy interesante ver que lo que era el enemigo de la globalización
porque el encabezado de Estados Unidos ahora son amigos de la organización, porque la encabeza China. Entonces, se ve la doble discurso, la contradicción. El problema no es ideológico, el problema es contra Estados Unidos independientemente de lo que haga. Y ese es el esquema de análisis que aplican para cualquier situación, ¿no? Cualquier problema internacional. Si tuviera Hitler vivo, estuviera apoyando a Hitler. Bueno, de hecho lo apoyaba antes de la invasión a la Unión Soviética. O sea, todo lo que sea de Estados Unidos es correcto, según ese esquema. Así que, evidentemente, no me imaginé que China ya en su poder. Pero, bueno, enhorabuena, me parece bien, siempre y cuando no tenga una posición beligerante que promueva acciones militares en su zona de influencia, como el caso de Taiwán, una solución militar, o querer solucionar el problema como que estamos enfrentando con Australia, tomar medidas radicales porque Australia es una investigación neutral de este coronavirus, o promover golpes de Estado como en Alemania. Bueno, profesor Euclides Tapia, como siempre, gracias por ese análisis de esta situación, pues, que sobre todo tiene a Europa pues, conteniendo la respiración. ¿Cuál va a ser el próximo movimiento? Ya hay retiro de personal diplomático ruso de Kiev y de algunas ciudades de cada día consulados. O sea que la cosa sigue caliente. caliente. Caliente, profe. Gracias.